En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un poema de Miguel de Unamuno, concretamente con un soneto de Miguel de Unamuno titulado A mi buitre. A mi buitre. No es que Unamuno tuviera un buitre en casa que le sirviera de mascota, ni tampoco invitamos a que alguien practique esta idea, sino que se trata de un soneto donde alegóricamente se hace referencia a un buitre en las condiciones en las que ahora vamos a exponer estos detalles. Pero antes de entrar en materia, específica materia de este soneto de Unamuno titulado A mi buitre, permítase que haga una leve, una precisa introducción a la personalidad literaria, la figura literaria de Miguel de Unamuno en tanto que poeta. Miguel de Unamuno es uno de esos grandes escritores que se identifican con la denominada generación de 1998, la generación del 98, que entre otras capacidades y actividades literarias cultivó la novela con obras de referencia, a mi juicio, de auténtica singularidad, como es el caso de una novela como Niebla, que plantea conexiones muy importantes con el drama Seis personajes en busca de autor de Pirandello, de 1921, en el teatro, donde también cultiva enormemente la dialéctica, en el ensayo y en la literatura de viajes o los libros de viajes. Concretamente, dentro de lo que es la poesía, Miguel de Unamuno se manifiesta tardíamente, se manifiesta no en los años de juventud como poeta. Su primera novela es Paz en la guerra. Él comienza sobre todo a trabajar la literatura como novelista, pero se desarrolla más tardíamente, ya más como hombre maduro, como veterano de la literatura en el campo de la poesía, cuando publica en 1907 su primer poemario, Poesías, en 1907. Tengas en cuenta que Unamuno nace en 1864. 1864. Unamuno nace 3 años antes que Rubén Darío. Rubén Darío es de 1867, 100 años después de la expulsión de los jesuitas, en 1767, la expulsión de los jesuitas, y Unamuno muere en 1936. En 1936 mueren muchos otros literatos. Muere asesinado, ejecutado, Federico García Lorca en agosto. Muere en torno al 6 de enero, Ramón del Valle Inclán, y muere el 31 de diciembre de un ictus, de una apoplejía, de un derrame cerebral, Miguel de Unamuno en Salamanca, en su casa de Salamanca, en la calle Bordadores, después de vivir las últimas semanas de su vida en arresto domiciliario, después de los episodios acontecidos el 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Miguel de Unamuno fue un hombre de muchas contradicciones a lo largo de su vida. Se mostró partidario de la República. Cuando la República se instaura, se convierte en uno de sus disidentes. Incluso se ha encontrado una documentación que acredita que Miguel de Unamuno donó 5.000 pesetas de entonces al bando llamado Nacional, es decir, al bando posteriormente franquista, es decir, al bando golpista, cuando el 12 de octubre de 1936, en un día dedicado a la exaltación de determinadas ideologías imperantes en uno de los bandos de la guerra civil, Salamanca había sido el lugar elegido por Franco para, claro, estratégicamente, en caso de que hubiera que huir a Portugal, Salamanca estaba próximo. Fue uno de los cuarteles generales en los que se sitúa Franco, y delante de Franco, delante de Millán Astray, Unamuno pronuncia aquellas palabras tan imponentes en las que dice: venceréis, pero no convenceréis, porque para vencer hace falta tener razón y derecho en la lucha. Lo cierto es que, aunque Unamuno dice estas palabras a quienes tiene delante, y eso demuestra el valor personal que un hombre de la talla de Unamuno tuvo siempre, de la cuna a la sepultura realmente, anteponiendo sus convicciones a las consecuencias a las que estas convicciones, una vez publicadas, podrían conducirle, lo cierto es que esa situación es aplicable a todo enfrentamiento bélico. Es decir, las monstruosidades que tienen lugar en una guerra, sea civil, sea
Como él decía, esto no es una guerra civil, esto es una guerra incivil, completamente, ¿no? Pero una guerra incivil es, hasta cierto punto, o una contradicción desde determinadas perspectivas o una redundancia desde otras perspectivas, según la interpretación que se quiera dar. Aquí no vamos a entrar en esto porque esta es una clase de literatura, no una clase de ideología sobre guerras civiles o inciviles, pero no podemos dejar de hacer referencia a este tipo de hechos que marcaban, singularizaban, caracterizaban el pensamiento tan dialéctico y tan conflictivo de una personalidad humana y literaria sobresaliente, indudablemente sobresaliente, como es la de Miguel de Unamuno. Insisto que muere en 1936, como tantas personas murieron en ese fatídico año, y nace en 1864. Es decir, cuando Unamuno nace, pues todavía están por engendrar muchos de los poetas de la generación del 14, del 27, etcétera, etcétera. Ahora hablaremos de estas cuestiones, pero si tomamos como referencia la cronología, sépase que su primer libro de poemas es de 1907. Del año 64 al año 7 hay muchos años. Hay prácticamente, 36 años desde que nace hasta el año 1900, más otros 7, estamos hablando de que Unamuno escribe o publica sus primeros poemas pasados los 40 años, casi con 43 años. Unamuno vive 36 años en el siglo XIX y 36 años en el siglo XX, del año 64 a 1900 y de 1900 a 1936. Entonces, cuando publica su primer libro de poemas no es un adolescente, no es un chiquillo, ya es un hombre que pasa de los 40 años de edad. Es un hombre adulto, es un hombre maduro, sobre todo de los 40 y tantos años de edad en aquellos tiempos. Hoy día la adolescencia se cronifica hasta la senilidad, podríamos decir, ¿no? Hay una... en fin, hay a veces se habla de la demencia senil en muchos casos, bueno, pero también hay una demencia adolescente, eso según cómo se quiera ver, ¿no? No es cuestión simplemente de vincular la senilidad a una determinada etapa de la vida, la senilidad o las deficiencias son propias de cualquier edad, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que Miguel de Unamuno es un hombre que se estrena en la poesía tardíamente en relación a la edad en la que otros poetas, otros autores comienzan a escribir poesía. El primer título es un título conjunto, indefinido, poesías en plural. El segundo es Rosario de sonetos líricos. Esta nomenclatura ya tiene una denominación religiosa, rosario. Es un despliegue de cuentas, de sonetos, no de cuentas solamente como la del rosario, pero ya es una metáfora de genitivo, rosario de sonetos. Es decir, parece que vincula el contenido de esos sonetos a inquietudes religiosas. De hecho, Unamuno siempre fue una persona muy preocupada por sus impulsos religiosos, por sus creencias religiosas. Era un hombre al que le horrorizaba el pensamiento de la nada. Prefería el infierno al nihilismo, pero siempre vivió muy preocupado, al menos emocional o psicológicamente, según demuestran sus escritos, por la idea de la muerte absoluta, de la muerte definitiva. El hambre de Dios, el hambre de eternidad, de la que tanto habla en su ensayo El sentimiento trágico de la vida, del sentimiento trágico de la vida, lo acredita visiblemente. Este rosario de sonetos líricos del año 1911 es el poemario que contiene el poema al que vamos a referirnos inmediatamente, A mi buitre. Y ahora hablaremos de este soneto, del rosario de sonetos líricos, pero observemos que en 1920 publica un poemario titulado El Cristo de Velázquez, que es un poemario dirigido a Cristo, dirigido a Jesús Cristo, tal como está objetivado, tal como está retratado con la blancura y la serenidad y el equilibrio en pleno barroco del lienzo de Velázquez, ¿no? Es decir, el Cristo de Velázquez no es un Cristo sangriento, es un Cristo blanco y luminoso en un fondo absolutamente negro, que nos sorprende porque en el barroco ese Cristo tal vez debería estar en una postura mucho más sufriente, mucho más agónica, y es una muerte serena, una muerte limpia, una muerte de una blancura insólita para lo que es el mundo barroco. A ese Cristo, a ese lienzo del Cristo velazqueño está dedicado este soneto, el Cristo de este poemario de 1920, El Cristo de Velázquez.
un libro que se presta perfectamente a las interpretaciones entre literatura y poesía, ut pictura poiesis. En 1922 publica un libro en prosa que podría considerarse como un libro no de viajes, pero sí son semblanzas de viajes, en definitiva es una literatura de viajes, donde incluye algunos poemas en Andanzas y Visiones Españolas de 1922. En 1923 publica otro poemario que titula Rimas de Dentro. Nótese que prácticamente cada año publica un libro de poemas. Y en 1924 publica una obra clave a la que yo dediqué mi memoria de licenciatura, y que fue luego el núcleo de la tesis doctoral que realicé y publiqué en el año 1994, cuando planteé el concepto de transducción literaria, que es Teresa. En Teresa, Unamuno lo que plantea es, a partir de la anécdota del hallazgo de un manuscrito encontrado, ese recurso de decir, me he encontrado con un manuscrito escrito por otra persona que no soy yo, y que se llama Rafael. Rafael es un poeta, es un joven poeta que escribe a su novia que ha fallecido, que se llamaba Teresa, una serie de poemas. Y a mí, como me dio de alguna manera pena de él y de ella, recibidos estos poemas, pues los he publicado. Claro, aquí utiliza la técnica del extrañamiento o del distanciamiento, en tanto que dice, yo no tengo nada que ver con estos poemas, simplemente han llegado a mí ya hechos por una tercera persona y yo los hago públicos. Es un procedimiento que también utiliza Cervantes en el Quijote, cuando dice, yo iba caminando por un mercado de Toledo y me encuentro con unos papeles que están escritos en una lengua árabe, y yo como no sé árabe, pues acudí a un morisco aljamiado para pedirle que me los tradujera al español, y le pagué. Entonces aquí ya intervienen, digamos, los traductores como alguien que hace un trabajo remunerado. En aquel entonces no hay una plataforma como Google o como cualquier otra de inteligencia artificial que, al carecer de inteligencia natural, pues exige a una máquina que haga la traducción. Bueno, ya saben ustedes que la inteligencia artificial funciona si se tiene inteligencia natural para hacerla funcionar, si no, no funciona. Es decir, claro, a más inteligencia artificial, menos inteligencia natural, salvo que alguien sea lo suficientemente inteligente como para que la inteligencia artificial no merme sus competencias naturales. Pero esto ya depende del uso que cada uno haga de su inteligencia natural y de aquella inteligencia artificial de la que disponga. Pero no perdamos de vista el recurso del extrañamiento o del distanciamiento. Es decir, Cervantes dice que hay un personaje en el Quijote que, insisto, va caminando por Toledo y se encuentra de repente, como si fuéramos a un rastro y encontráramos un manuscrito del Quijote escrito en árabe, se lo encargamos a un traductor, nos lo traduce en unos días, ahí es nada, traducir el Quijote del árabe al español en unos días. Hay alguien que lo ha traducido del español al español, no sé si en unos días o en unas nubes, eso ya sabe cada uno lo que hace. Yo desconozco esto, pero algo he oído, y el resultado lo publica. Claro, el resultado es que Cervantes es el único autor del Quijote, y todos estos autores que dice Cervantes que andan por el mercado de Toledo, que traducen o que escriben, no son más que ficciones. El objetivo de todo esto es distanciarse del resultado, como quien, yo no tengo nada que ver en esto. Esto ha llegado a mí, pero yo ni soy artífice de esta cuestión, ni tengo nada que ver con ella. Simplemente lo hago y lo comunico. Esto es lo que hace Unamuno en Teresa. Teresa es un libro que la crítica ha considerado resultado de la influencia de Becker, porque es un libro de amor, es un libro amoroso, y entonces alguno ha dicho, no, es que Unamuno a sus años se enamora otra vez de no sé, eso son paparruchas y tonterías de gente que no tiene nada que decir. Este libro de Unamuno, Teresa, lo que plantea sobre todo es la introducción de un recurso muy importante en la poesía lírica, que es el diálogo. El diálogo como expresión directa de conflictos personales en un mismo poema, en un discurso lírico. La lírica siempre había acogido el diálogo como una de sus estructuras apelativas y recursivas. La literatura también, y por supuesto la filosofía. Basta pensar en los diálogos de Platón, que en realidad son estructuras monológicas, donde simplemente Platón cede ocasionalmente la palabra a un supuesto interlocutor para que de esta manera sus monólogos pasen más desapercibidos.
Podemos encontrarnos también con los diálogos de Luciano de Samosata y, sin ir más lejos, el cántico espiritual de Juan de la Cruz no es más que un diálogo entre la esposa y el esposo. El cantar de los cantares o Cantica Canticorum no es más que un diálogo. Es decir, el diálogo siempre ha estado muy presente en la literatura y también en la poesía. Con frecuencia de la poesía se nos habla como del monólogo del poeta hacia un público o hacia un destinatario inmanente, una amada, unas criaturas a las que invoca. Pero en la lírica hay mucho más diálogo del que parece. Y Unamuno, después de trabajar unos años la poesía, llega a redactar un poemario, un largo poemario de muchas rimas, utiliza la nomenclatura y la estrofa beckeriana, rimas. Entonces, la crítica que no piensa mucho tiempo las cosas que dice, llega a la conclusión de que este poemario, como habla de rimas y como habla de amor, es influencia de Becker, como si las rimas y el amor hubieran comenzado con Becker, o como si Unamuno no tuviera originalidad propia para rehacer muchos planteamientos. En definitiva, este poemario, Teresa, no es más que la puesta en diálogo, en estructura totalmente dialogada, más que dialógica, de puntos de vista muy contradictorios. Un punto de vista bajo la nomenclatura de Rafael, que es el novio de Teresa, difunta Teresa. El poemario es también una elegía, es el llanto por la muerte de un ser querido, indudablemente. Y, en definitiva, no podemos detenernos ahora en la explicación de este poemario, porque nuestro objeto es el buitre, el soneto El buitre, a mi buitre, pero ya adelanto que esto no es simplemente un poemario beckeriano ni un poema de rimas, es decir, la literatura es con frecuencia un cebo y un anzuelo. Hay gente que muerde el anzuelo creyendo ingerir un cebo. El cebo de este poemario es Becker, la idea del amor y las rimas. El anzuelo es algo mucho más poderoso todavía, ¿no? Toda obra literaria tiene un cebo y varios anzuelos. Hay gente que ingiere el anzuelo y no sabe que lo lleva dentro. Pero la literatura no está hecha simplemente para entretener al prójimo. Esa es la idea. El Quijote no se escribió contra los libros de caballerías. El Quijote se escribió para decir cosas que la ley no permitía. Ni entonces, ni hoy. Y ni entonces, ni hoy, muchas de esas cosas todavía resultan descubiertas fácilmente por el lector que se enfrenta a ellas. Por eso hay obras literarias que sobreviven a lo largo del tiempo, a pesar de las limitaciones que se imponen a la idea de libertad. Y Cervantes, en ese sentido, fue un auténtico ingeniero de la libertad humana en el formato literario. El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, no es más que la cobertura del ingeniero literario que fue Cervantes al componer una novela, al escribir una novela, al construir una novela como Don Quijote de la Mancha, o como el propio Unamuno hace con este tipo de obras. A partir de Teresa, del año 1924, Unamuno entra en una situación muy conflictiva políticamente, ya que interviene cada vez más en asuntos políticos. La política es la administración del poder, es la organización de la libertad. Frente a la política está la ideología. La ideología, o más bien las ideologías, porque no suele haber una sola ideología, sino que hay varias ideologías en conflicto. Las ideologías suelen ser formas de organizar colectivamente la ignorancia de la población. En definitiva, las ideologías remiten a formas emocionales de organizar la ignorancia colectiva. Eso son básicamente las ideologías. Piensen ustedes que los ricos no tienen ideología, tienen dinero. La ideología es la emoción de los pobres. Y evidentemente, si la política es la organización de la libertad, la administración del poder en el marco de un Estado, generalmente en el marco de un Estado, pero también se puede ejercer el poder fuera del Estado, la ideología básicamente es la organización emocional de la ignorancia colectiva. Unamuno se dedicó a las ideologías y a la política, y el resultado de la política fue el destierro. Un destierro al que lo condenan en 1925 en la isla de Fuerteventura, y ahí escribe un poemario de Fuerteventura, París. El militar Primo de Rivera, en un momento dado, lo indulta y le permite la vuelta a la península, pero él ya ha partido a París, se ha desterrado, se ha exiliado voluntariamente, porque se niega a volver a pisar España, no es lo mismo, se niega a volver a pisar España después de que un militar como Primo de Rivera haya tomado el poder,
bajo la monarquía de Alfonso XIII y en connivencia con ella. El caso es que en 1928 publica un nuevo poemario, Romancero del Destierro, saturado de poemas en contra de Miguel Primo de Rivera y de Alfonso XIII, y del monarca, del dictador y del monarca. Y en 1936 muere, pero desde 1928 a 1936 compone toda una serie de poemas que aglutinará bajo el título de El Cancionero. El Cancionero es una obra que se publica póstumamente en 1953, ya muerto Miguel de Unamuno en 1936. Este es el conjunto en líneas generales de su obra poética, a la que, como digo, hace más de 30 años dediqué mi tesis doctoral, hace ya muchos años. La tesis doctoral ha envejecido, la poesía de Unamuno no. También yo he envejecido, pero la poesía de Unamuno no ha envejecido. Hay algo que tiene la literatura, y es que la literatura no envejece nunca. La literatura no admite una obsolescencia programada. La literatura supera siempre todo lo que la crítica literaria vierte sobre ella. En realidad, la literatura es un discurso inmortal que solo depende de la inteligencia del lector. La literatura muere cuando muere la inteligencia del lector, pero mientras haya un solo lector inteligente en la faz de la tierra, la literatura seguirá existiendo. Esta es la mayor razón de ser de quienes nos dedicamos a la enseñanza de la literatura, a conseguir que los que nos sucedan en el paso del tiempo tengan que recorrer necesariamente un camino irrevocable donde el destino es la exigencia intelectual que exige la literatura. Defender la literatura es defender la libertad, porque defender la inteligencia es defender también la libertad que la literatura misma exige defender. Por eso, entre otras razones, estamos aquí. Vamos ahora directamente al poema Mi buitre, pero antes quiero recordar el poema de Miguel Hernández. El poema de Miguel Hernández que, compuesto en 1935 y publicado en 1936 en El rayo que no cesa, dice así. A este poema hemos dedicado la sesión anterior, que puede verse en el vídeo de esa sesión grabado. Pero leamos este poema de Miguel Hernández y después leamos el de Unamuno y veremos que la concomitancia semántica entre los dos poemas es muy notable. Yo en cierta ocasión hablé de la influencia de Quevedo, de la influencia de Pablo Neruda en Quevedo. De la influencia de Pablo Neruda en Quevedo. Y claro, automáticamente faltaron segundos para que alguien levantara la mano y dijera, pero es que Quevedo murió antes de que naciera Pablo Neruda. No me dijo que Quevedo había muerto en 1645, eso no lo sabía. Sabía que Quevedo había muerto algunos años antes de que naciera Pablo Neruda. Y le dije, sí, ya lo sé que Quevedo muere en 1645 y Pablo Neruda nace, vamos, siglos después. Pero yo hablo de la influencia de Pablo Neruda en Quevedo. Es decir, de la influencia de la recepción de Pablo Neruda en la recepción de Quevedo. Aquí ya, entonces, claro, no es lo mismo leer a Quevedo antes que después de leer a Pablo Neruda. No es lo mismo leer a Quevedo antes que después de leer a Unamuno. Es que la percepción que tenemos de unos autores literarios está muy determinada y muy influida de las lecturas literarias que a lo largo del tiempo podemos ir acumulando. Es que no es lo mismo leer el Quijote antes que después de leer el Quijote de Avellaneda. Es que la interpretación semántica cambia en muchos aspectos. No es lo mismo leer a Petrarca antes y después que leer a Garcilaso, y viceversa. Entonces vamos a leer primero a Miguel Hernández y después vamos a leer el soneto de Unamuno. Decía Miguel Hernández, en este segundo soneto del rayo que no cesa, no cesará este rayo que me habita, el corazón de exasperadas fieras y de fraguas coléricas y herreras, donde el metal más fresco se marchita. No cesará esta terca estalactita de cultivar sus duras cabelleras como espadas y rígidas hogueras hacia mi corazón que muge y grita. Este rayo ni cesa ni se agota, de mí mismo tomó su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores. Esta obstinada piedra de mí brota y sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos rayos destructores. Bien, este soneto
que hemos explicado en la sesión anterior y que remitimos a esa sesión para quien esté interesado en interpretarlo, sostiene una serie de ideas muy concomitantes con el poema de Unamuno que vamos a mencionar aquí. Estamos ahora mismo no en 1936, sino en 1910, aunque que fue la fecha de escritura del soneto, que se publica en 1911 en Rosario de Sonetos Líricos. Y el soneto de Unamuno dice así, como puede verse, ustedes lo tienen delante, y yo se lo leo. A mi buitre. Nótese ya el posesivo. Mi buitre es mío. Esa posesión del dolor. Mi dolor es mío. Remite al buitre de Prometeo. Todos ustedes conocen el mito de Prometeo, en virtud del cual Prometeo, ese titán, que roba a los dioses el fuego para dárselo a los humanos, provocando la ira de Zeus. Hurtado. Prometeo ha hurtado a los dioses un bien exclusivo de ellos para compartirlo con los humanos, y como consecuencia de eso, Zeus, indignado, condena a Prometeo a un tormento eterno, valga el trueno de la R, un tormento eterno, clavado, enclavado a una roca, un buitre, no un correoncito ni una mariposa, no, un buitre, le devora constantemente las entrañas que a medida que resultan devoradas, resultan degeneradas, es decir, no hay entrañas más regenerativas que las de Prometeo. Diferentes variantes de la interpretación mítica liberan o no a Prometeo andando el tiempo, pero lo cierto es que el relato nuclear del mito es el que les acabo de exponer. Y en ese contexto, naturalmente, el mito de Prometeo remite, como el mito de Sísifo, a esa constancia permanente. No saben que Sísifo estaba condenado a subir una roca a una montaña, y cuando la roca subía a la cima de la montaña volvía a caer de nuevo. Por eso en las entrevistas de trabajo, cuando le preguntan a Sísifo ¿cómo se ve usted dentro de 5 años?, la respuesta no deja de ser irónica, ¿no? Pues todos somos Sísifos, en definitiva. ¿Cómo nos vemos dentro de 5 años? Pues si nos vemos con vida, ya nos vemos muy optimistas, ¿no?, tal como están las cosas. Bien, a mi buitre, este es el contexto, a mi dolor, a mi tormento, a mi inquietud, a mi preocupación, que es la misma que el rayo que no cesa. Podría ser el buitre que no cesa, el dolor que no cesa. Pero vamos a ver qué idea y concepto de dolor manejan Miguel Hernández y Miguel de Unamuno, dos Migueles. En la literatura española hay muchos Migueles, Miguel de Cervantes, y en la historia de España hay muchos Migueles, Miguel López de Legazpi, Miguel de Molinos, Miguel Servet, es decir, Miguel es un nombre muy representativo en la historia de España. A mi buitre, dice el poema, el soneto. Este buitre voraz de ceño torvo, que me devora las entrañas fiero, y es mi único y constante compañero, labra mis penas con su pico corvo. El día en que le toque el postrer sorbo, apurar de mi negra sangre quiero, que me dejéis con él solo y señero, un momento sin nadie como estorbo. Pues quiero triunfo haciendo mi agonía, mientras él mi último despojo traga, sorprender en sus ojos la sombría, mirad al ver la suerte que le amaga, si esta presa en que satisfacía el hambre atroz que nunca se le apaga. Bien, este es un soneto muy típico de Unamuno. Ustedes notarán que puede resultar un soneto un poco ripioso, un soneto con rimas un tanto duras, un tanto bruscas. El propio Unamuno se jactaba de ello. Cuando habla de Salamanca, Salamanca, académica palanca de mi visión de Castilla, son versos indudablemente ripiosos, pero él no tenía ningún complejo con este tipo de cuestiones. Era un hombre muy seguro de sí mismo, era un hombre de otra época, de otros tiempos. Hoy día un Unamuno es rotundamente imposible. Ustedes imagínense lo que podría decir Unamuno en la presentación de los Goya, o en la inauguración de un curso académico, como fue el de Salamanca en 1936. Hoy día no hay Unamunos, hoy día hay lo que no digo. Punto. Seguimos con mi buitre. Entonces, este poema, insisto, es el poema que escribe un hombre sin complejos, que exhibe, naturalmente, con un punto inevitablemente narcisista, como tiene todo poeta, como tiene todo escritor, como tiene todo ser humano, pero no un narcisismo maligno, no estamos hablando de un narcisismo patológico. A mi buitre, como una cosa suya, privada, personal, que exhibe.
Y entonces, fíjense que los adjetivos suelen ser bastante tópicos. A este buitre voraz, es casi redundante, sobre todo si hablamos del buitre de Prometeo. Buitre voraz de ceño torvo, que me devora las entrañas fiero. Podríamos pensar que aquí hay una enálage, dirán ustedes, ¿y eso qué es? ¿Un analgésico? No, no es un analgésico. Una enálage es una figura retórica que, parecida a la hipálage, permite identificar una palabra que desempeña una función gramatical distinta a la que supuestamente le corresponde en algunos contextos. Nosotros utilizamos muchas enálages cuando hablamos, por ejemplo, la expresión trabajo duro, trabaja duro para salir adelante, eso es una enálaje, porque duro es un adjetivo, pero lo que se pretende decir es algo que tiene que ver con un adverbio, trabaja duramente para salir adelante. Entonces, él trabaja duro para salir adelante. Eso es un análaje, porque la forma correcta sería, él trabaja duramente para salir adelante. Es un complemento adverbial y, sin embargo, ponen a un adjetivo en función de un adverbio para complementar el sentido del verbo. Pero no es una enálaje, es simplemente un adjetivo que identifica este buitre fiero y voraz de ceño torvo que me devora las entrañas. Pero también podríamos considerarlo como un adverbio, que devora fieramente las entrañas. Quiere decir que la literatura, como la locura, es siempre muy ambigua. Nunca sabemos cuándo un loco deja de pisar el embrague de la locura y disfraza su locura de cordura para pasar desapercibido en determinados instantes. Es decir, que no sabemos a veces si los locos fingen la cordura en los momentos de lucidez mejor de lo que un cuerdo sabe fingir una locura en los momentos en los que interpreta un papel públicamente. El caso es que, aunque los adjetivos que utiliza Unamuno puedan parecer muy tópicos, no lo son. No lo son. Tengas en cuenta que Unamuno es catedrático de griego, es catedrático de filología clásica, por así decirlo, y ha trabajado mucho las lenguas y las utiliza precisamente como un factor de referencia. Y es mi único y constante compañero. Esta relación de colegueo con el torturador es algo que acredita incluso cierto cinismo y condescendencia, ¿no? O sea, mi buitre que lleva toda la eternidad destruyéndome, labra mis penas con su pico corvo. Es decir, es como si fuera ya un colega. Su torturador es un auténtico colega, diríamos, ¿no? Su pico corvo. Nótese de nuevo cómo torvo, corvo, es decir, son rimas como muy forzadas, aparentemente muy forzadas. Y sin embargo no por ello dejan de ser muy expresivas. En el segundo cuarteto se dice: el día en que le toque el postrer sorbo, apurar de mi negra sangre quiero, que me dejéis con el solo y señero un momento, sin nadie como estorbo. Nótese que hasta aquí lo que se plantea es que el espectáculo es narcisista. Es decir, todo el mundo contempla cómo el buitre, digamos, causa dolor. No es tanto un dolor físico, sino que metafóricamente es un comezón, es una tortura psicológica. Una de las características de los miembros de la generación del 98 será el confusionismo ideológico. El siglo XIX se despide con una saturación ideológica que trastorna a más de un pensador. Tengas en cuenta que el siglo XIX es heredero de una frustración histórica muy poderosa. Y ustedes me dirán, ¿cuál? Pues la frustración de las promesas que dio la ciencia a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII la ciencia lo promete todo. Lo promete absolutamente todo. La ciencia dice, nosotros vamos a resolver todos los problemas del mundo. La ciencia, sobre todo, made in anglosfera. La ciencia hecha por los ingleses, por la cultura anglosajona. Esa cultura dice, nosotros somos los que verdaderamente hemos hecho la ciencia. Ellos seguían utilizando el calendario juliano hasta 1752, ellos son los ingleses. Pero desde ese momento dicen, nosotros hemos hecho la ciencia. Ellos no conocían el Océano Pacífico porque no disponían de medios cartográficos que les permitieran reconocer la existencia de ese océano. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, ellos dicen que ellos han hecho la ciencia. Es decir, el calendario gregoriano, descubierto en la Universidad de Salamanca en el Renacimiento, no es ciencia. La cartografía que permite atravesar los océanos y circunvalar el globo terráqueo no es ciencia. Pero ellos, la cultura anglosajona, decide que a partir de ese momento la ciencia la han hecho ellos y que todo lo anterior
no es científico y que solo ellos construyen la ciencia. Y que el resto de los pueblos, más adelante la Alemania nazi hablará de razas inferiores, el resto de los pueblos no hacen ciencia, porque son inhábiles para la ciencia. Solo nosotros, el mundo anglosajón, es capaz de construcciones científicas. Los demás no saben. Es decir, la cartografía se hizo sola. El primer nombre que tuvo el hoy llamado Golfo de América, por Google, hasta hace poco Golfo de México, era Golfo de la Nueva España, según la cartografía de 1519. Pero cuando no se conoce la historia, se cree que la historia la ha construido Google, o el último mandatario de la primera potencia mundial por el momento. Pero claro, la historia no la escribe la publicidad. La publicidad hace milagros, pero no hace historia. La historia a veces la hace más la literatura. Por eso he dicho muchas veces que la interpretación de la literatura contiene más actualidad que la interpretación de cualquier periódico digital del día. ¿Qué frustraciones provoca el siglo XIX? Aquellas que la ciencia que prometió el siglo XVIII no pudo cumplir. Hoy día atravesamos una situación relativamente parecida. Hoy día atravesamos la frustración a la que conduce el fracaso de la felicidad. Pero en el siglo XIX hay tres autores que desarrollan una serie de ideas que van calando en la mentalidad de muchos intelectuales y de muchos pensadores y también de muchos literatos, que sitúan al ser humano frente a sus propias frustraciones. Estos autores son Carlos Marx, que se permite cuestionar mucho y muy seriamente las teorías de la economía y de las finanzas que tan lúcidamente prometía el siglo XVIII respecto a los amigos del comercio. Otro de estos autores es Nietzsche, que convierte todo el pensamiento de Darwin en una interpretación filosófica en virtud de la cual los que sobreviven lo hacen por su capacidad de exterminio sobre los más débiles. De tal manera que la idea de superhombre es equivalente a una especie de superespecie que, asumiendo el derecho natural que le da su propia fortaleza, tiene derecho político a destruir físicamente a aquellos a los que considera más débiles. Claro, la puerta abierta al nazismo es innegable en este punto. Es decir, nótese cómo la filosofía, cuando trata de intervenir en las interpretaciones científicas, nótese cómo Nietzsche, cuando trata de intervenir en las interpretaciones darwinianas, hace del darwinismo una aberración, ¿no? Lo que es una teoría de la evolución de las especies se convierte en el fundamento de la filosofía nazi. Hay otro intérprete, que será Freud, que considera que la verdad no está en la realidad que nos rodea, no está en el uso de la razón y en la consciencia, sino que está en un fantasma que se llama inconsciente y con el que él, el propio Freud, tiene una relación especial, como la que puede tener un arúspice al interpretar el futuro a partir de las vísceras de los animales, o como la que puede tener un bibliomante que, abriendo un libro por cualquier página, es capaz de pronosticar el futuro. Pues bien, Freud es capaz de pronosticar lo que es la verdad, o de diagnosticar lo que es la verdad, simplemente revelando o leyendo lo que él llama el inconsciente, que estamos todavía por conocer, porque el inconsciente habita en la misma habitación donde están las mónadas, el espíritu absoluto, la sustancia pura, el leviatán, el demiurgo, el motor perpetuo, el Dasein de Heidegger, que es el cuarto eslabón de esa cadena, Marx, Nietzsche, Freud, Heidegger, porque la cadena no es Newton, Darwin, Freud, no, la cadena es otra, la cadena es Newton, Darwin, Einstein. Pero fíjense que si la ciencia describe un camino, la filosofía suele intervenir en el camino de la ciencia con un resentimiento muy notable. La filosofía, cuando interviene sobre la ciencia, es para ponerla bajo su jurisdicción, del mismo modo que antaño hacía la religión con Galileo, como el cardenal Belarmino cuando exige a Galileo retractarse de la verdad científica, simplemente porque la Iglesia todavía no la ha asimilado. La filosofía tarda mucho en asimilar los hallazgos de la ciencia y hasta que no los controla y los asimila, los condena, siempre en nombre de una moral supremacista. Desconfíen mucho del filósofo que interpreta la ciencia.
hay de todo y no podemos generalizar. Hay filósofos que han hecho interpretaciones de la ciencia muy solventes y muy coherentes, pero hay otros que lo contrario, y suele dominar más bien lo contrario, porque lo bueno escasea. En ese contexto de confusión ideológica con el que se despide el siglo XIX, porque el siglo XVIII ha prometido de todo en nombre de la ciencia construida por el mundo anglosajón, pero el siglo XIX ya genera muchas frustraciones, y en el contexto de esas frustraciones están autores como Unamuno, que si no son capaces de dar solución a los problemas de su vida. Y entonces hablan del estoicismo, y a mí esto del estoicismo siempre me ha resultado muy gracioso, porque hoy día de nuevo se vuelve a hablar del estoicismo constantemente, y la gente dice, es que yo soy estoico, como si a nosotros nos importara lo que fuera él, o lo que fuera el estoicismo interpretado por él, y dicen, es que yo soy estoico, y bueno, pues yo soy Jesús Maestro, y no necesito ser estoico, me basta simplemente con tener salud para poder afrontar el día a día. Claro, estoicos son los que ni saben lo que es el estoicismo, porque picando carbón a 500 metros debajo de la tierra, uno no se puede permitir el narcisismo de decir es que soy estoico. O porque están pescando bacalao en Terranova, con unos grados que nosotros ni resistiríamos bajo cero, y no saben lo que es el estoicismo, pero que lo demuestran con su vida. Estoicos son los que dan su vida trabajando por sacar adelante a su familia, y padecen accidentes laborales o se arriesgan a padecerlos. Estoicas son las viudas que con los hijos que les han tocado tener tienen que salir adelante porque han perdido a sus maridos o sus parejas y tienen que luchar en la vida para salir adelante. Entonces me hace mucha gracia que muchos individuos o individuas que tienen una vida acomodada digan, es que yo soy estoico porque sufro mucho. O sea, oiga, me está tomando el pelo. Usted es estoico porque sufre mucho y porque tiene interés ante el sufrimiento. ¿Usted ha trabajado alguna vez? ¿Usted ha hecho trabajos verticales? ¿Usted ha bajado a la boca de una mina y ha picado carbón y ha tragado la mierda irrespirable de lo que sale por ahí? ¿Usted ha ido a pescar bacalao a Terranova y me dice usted que es un estoico porque se dedica a la docencia? Hombre, no me tome el pelo, y tenga un poco de respeto a los que trabajan en serio, a los que trabajan de verdad y a los que trabajan arriesgando su vida. Porque esos son los que tienen derecho y sobre todo razones a hablar de estoicismo. Porque lo demás es un narcisismo propio del estoicismo de nuestros tiempos, del estoicismo de salón. Eso es jugar a Séneca. Porque que Séneca me diga que es estoico, hombre, siendo la mano derecha de Nerón, vamos, eso me vale que lo diga 5 minutos antes de suicidarse. Pero que no se dedica a predicar una vida en eso, porque eso es una tomadura de pelo. Eso es una tomadura de pelo, evidentemente. A ver, vuelvo al poema otra vez que tengo delante. Entonces, claro, el estoicismo que aquí se manifiesta es un estoicismo de salón, es un estoicismo de poeta, es un estoicismo de esteta, es decir, de alguien que lo manifiesta como sensación pública, la eidesis, la sensación, que en eso convierte el idealismo alemán lo que es la teoría literaria de tradición hispano-grecolatina, convierte la poética en estética, es decir, en una puesta en escena, en definitiva. Entonces, nótese que esto, el día en que le toque el postrer sorbo, apurar de mi negra sangre quiero, que me dejéis solo con él y señero un momento sin nadie como estorbo, es decir, un tú a tú, es decir, terminó el espectáculo. Pero yo os lo cuento, el espectáculo, o sea, un espectáculo privado, pero os lo cuento. Pues quiero triunfo haciendo mi agonía, mientras él mi último despojo traga. Es decir, esto es una aposición. Pues quiero sorprender en sus ojos la sombría mirada y hacer de esto triunfo haciendo mi agonía mientras él traga mi último trozo de vida o de cuerpo. Pero claro, esto es suponer que el tormento tiene un límite, tiene un final en el tiempo, cosa que no es así, cosa que no está previsto que esto termine nunca. Esto es la eternidad, la idea de eternidad. Entonces quiere, digamos, ver cuál es la reacción del buitre cuando se le acabe el funcionariado, es decir, cuando se le acabe el chollo, cuando se le acabe su trabajo. Y después, ¿qué va a hacer el buitre? Claro, no hay un paro, claro, tú no vas a Zeus y le dices, buenas, Zeus, soy el buitre que hace miles de millones de años me mandaste este trabajo y ahora pues quedé sin empleo, ¿qué otro trabajo me das? Claro, pues eso no es un buitre, eso es un sicario, ¿entienden? Entonces esto no lo hay, es una situación completamente hipotética. Pues quiero triunfo sorprender en sus ojos la sombría mirada al ver la suerte que le amaga. Como quien dice, ahora te quedas sin empleo, porque cuando yo me muera,
a ver a quién atormentas, a ver a quién haces sufrir, sin esta presa en que satisfacía el hambre atroz que nunca se le apaga. Bien, esta es la idea de Unamuno. Pero noten que el buitre de Unamuno es el rayo que no cesa de Miguel Hernández. Claro, el propio Baroja, contemporáneo, coetáneo diríamos, y conterráneo también de Unamuno, decía que la conciencia era una enfermedad, porque el pensamiento era un dolor. Esta es una idea que toman de Nietzsche, que en definitiva lo que viene a decir es que la razón amarga la vida al ser humano, porque la razón es mala, la razón nos hace sufrir, y la gente sufre menos si razona menos. Pero la gente que razona poco puede ser gente que haga sufrir mucho a los que están a su alrededor, porque el nazismo razonó bastante poco o bastante mal, y no quiero ni pensar en lo que les ocurrió a quienes estaban a su alrededor, Entonces, la idea de Freud es que la razón mortifica, y que en el inconsciente, es decir, en lo irracional, está la verdad. Las ideas de Nietzsche en España, a las que Sobejano dedicó toda una monografía que ha envejecido lo suyo, pero que sigue ahí, son muy importantes a finales del siglo XIX, como también lo es el pensamiento de Schopenhauer y el de muchos filósofos, porque hay gente que cuando se siente frustrada por la ciencia acude a la filosofía como consuelo. Y advierto que la filosofía tiene 6 acepciones, entonces cuando hablamos de filosofía hay que dejar muy claro de qué hablamos, porque insisto, la filosofía tiene 6 acepciones y a veces esas 6 acepciones en algunos casos son incompatibles entre sí. De tal manera que, por eso a mí algunas personas me dicen, es que usted ha escrito un libro de filosofía en contra de la filosofía, y también he escrito un libro de crítica literaria en contra de la crítica literaria. ¿Y cómo se puede escribir algo que no vaya en contra de algo? Para eso no se escribe nada, para eso se deja hablar a la gente, ¿no? Es decir, no escribo un libro en contra de la filosofía, escribo un libro en cuyo título aparece una acepción de filosofía, una filosofía para vivir en el siglo XXI, y en el interior se cuestionan determinados procedimientos de interpretación filosófica porque apelan a otras acepciones del mismo término filosofía. Claro, si yo con el dedo apunto así y digo, se ha caído la luna, la gente puede decir, pero si estamos en las 12 del mediodía, no puede caerse la luna, tampoco a las 12 de la medianoche. No, pero puedo referirme a la luna del cristal, incluso puedo referirme a la luna de la uña. Es decir, si no conocemos la homonimia y la polisemia, es mejor pensar 2 veces las objeciones que se hacen al título de un libro, al uso que del lenguaje hace un filólogo, o simplemente al sentido que damos a las palabras cuando las utilizamos con coherencia. Entonces, mucho cuidado con tirar piedras al tejado del vecino, porque a lo mejor lo estamos confundiendo con el propio tejado, ¿no? En definitiva. Eso le ocurre a la gente que no sabe dónde vive o dónde pisa. Pero bueno, esta es otra cuestión. El caso es que la filosofía con frecuencia, cuando la ciencia le decepciona, la ataca con resentimiento. La ataca mucho, como también atacó a la religión. El pensamiento de Unamuno está muy influido por el confusionismo ideológico que, como consecuencia de las frustraciones del positivismo científico del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX, deja en el vacío del ser humano. De ahí que se hable del existencialismo y que se diga que en la generación del 98 muchos de estos poetas, como el propio Unamuno, han sido precursores del existencialismo de la década de 1960. A mí cuando alguien me dice que alguien en la generación del 98 es precursor del existencialismo de 1960, me apetece hacer lo que no digo. Que es meterle a Quevedo por cierta parte. Porque Quevedo es el artífice del existencialismo, mucho antes de que la generación del 98 fuera recreativa del existencialismo y muchísimo antes de que Jean-Paul Sartre o incluso Søren Kierkegaard se les ocurriera reducir la esencia del ser humano a la existencia. Y no hablemos ya de toda la retórica de Heidegger, que escribe una cosa tan simpática como es Ser y Tiempo, en 1927, Sein und Zeit, para decir que la gente se muere. Para decir, uy, pues ha tardado usted en enterarse unos cuantos milenios, ¿no?, de que la gente se muere. Vamos. Es decir, desde el vivir es caminar breve jornada a tan alta vida espero que muero porque no muero, es decir, si usted hubiera leído a los clásicos españoles ya se habría enterado.
Pero es que tampoco es imprescindible leer a los clásicos españoles, tío. Basta vivir. Ponte a trabajar, ya verás qué rápido te consumes. Es que es muy curioso, yo soy estoico. ¿Y qué? ¿Qué me cuenta con eso? Es decir, mejor diga soy narcisista y se retrata mejor, en definitiva, ¿no? Que no es un delito ser narcisista por el momento. Es una forma de ser, como cualquier otra. Pero hombre, no me tome el pelo, O sea, no me tome el pelo. A mi buitre. Hay además un tercer soneto, una tercera composición, en la que es posible establecer relaciones entre el soneto de Miguel Hernández, este soneto a mi buitre de Unamuno, que es uno de Quevedo, del que hablaremos en la próxima sesión. Pero también hay que decir que hay otro poemario que bajo el título de Meditaciones está incluido en el libro Poesías de 1907 de Unamuno, donde Unamuno habla precisamente del buitre de Prometeo. A ese poemario, que es un recopilatorio de diferentes estrofas relativamente amplio, en Meditaciones hay, insisto, un poema. Meditaciones es un poemario dentro de poesías, dentro del repertorio de poesías, dentro de la antología de poesías. Y en esas meditaciones, el primero de los poemas es El buitre de Prometeo. A ese poema le vamos a dedicar una sesión, también, más adelante, y veremos las concomitancias que hay en esta concepción del dolor del poeta, del sufrimiento del poeta, en este tipo de contextos literarios, que son, insisto, el resultado de la frustración de lo que la ciencia ha prometido y no concede. Ahora mismo estamos también a las puertas de una sociedad que se tiene que comer las consecuencias del fracaso de la felicidad. Pero de esto hablaremos próximamente. Por hoy, basta.